¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de reparación de hidrolavadoras Salamanca. En esta ocasión vamos a revisar una hidrolavadora de la marca Ryobi 2700 PSI que no tiene presión. Pueden ver que ahí está saliendo muy poca agua. Tiene que salir más, tiene que tener más presión. La voy a encender. Se la voy a pasar al taller para revisarla y ver cuál es el problema. Bueno, se me pasó comentarles que no importa que no tenga la pistola conectada, tiene que aventar presión. Se ve muy poca la presión, entonces no hay necesidad de poner la pistola para darnos cuenta de que está teniendo problemas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a acostar la hidrolavadora en esta posición. Esta es una hidrolavadora eléctrica, no es de gasolina. Aparenta serlo, pero no es. Es una hidrolavadora Ryobi de 2700 PSI eléctrica. ¿Por qué la vamos a poner en esta posición? Porque en esta parte que viene siendo el vaso, aquí lleva aceite. Entonces si la abrimos en la otra posición se nos va a tirar el aceite. Entonces lo correcto es esto, es ponerla así hacia arriba. Y vamos a quitar estos tornillos con una llave Allen 6 milímetros. Bien, ya quité los tornillos. Hay que tener cuidado con los empaques. Por aquí se nos quedó un aumento. Ahorita que la armemos les voy a mostrar cuál es su posición. Podemos ver que los resortes están en buenas condiciones. No tenemos ninguno roto. Este es el vaso donde va el aceite, miren. Lo que les decía, por eso no la deben de abrir acostada, porque se les tira el aceite. Que de igual manera se lo vamos a reemplazar, porque ya se ve que está sucio. Es una hidrolavadora nueva, pero el aceite ya está sucio. Ahí estamos tirándole el aceite quemado. Aquí está el valero. Está en buenas condiciones. Y entonces vamos a revisar las válvulas. Aquí tenemos nuestro cabezal. Este es el aumento que se nos había tirado. Es lo que les comentaba, tengan cuidado de que no se les vayan a perder. Son muy necesarios. En el caso de que su hidrolavadora esté tirando agua, hay que reemplazar estos sellos, empaques. Cuando está tirando agua es porque estos empaques ya están desgastados, entonces hay que reemplazarlos. Que no es el caso, ¿verdad? Aquí no está tirando agua. Solo les comento. Hay que quitar estos tornillos o tapones con una llave Allen para ir limpiando válvula por válvula. Aquí dentro están las válvulas tipo canasta, que son las que hacen que se retenga la presión. Los pistones, la función de los pistones es impulsar el agua. Por aquí. En la parte de dentro tiene unos conductos que guían hacia estas válvulas tipo canasta. Ya están quitados los tapones y podemos apreciar que tiene suciedad. Miren, esta tiene como tierra. Se alcanzan a ver puntitos negros. Son muy pequeños, pero quiero que sepan que con eso poquito se tapan. Entonces se tapa la salida
hacia la pistola, hacia la manguera. ¿Cómo los vamos a limpiar? Hay que ser muy cuidadosos con un alambrito, algo delgadito que tengan una aguja. Limpiar toda esa suciedad. No es recomendable, o más bien ni se les ocurre ponerle thinner, porque el thinner daña los retenes, los empaques, los O-rings que llevan ahí adentro. Entonces van a tener un problema más grande. Hay que limpiarlo con aflojatodo de preferencia. Bien, ya que hayan limpiado la parte de las válvulas tipo canasta, que hayan lubricado, yo por lo general le pongo aflojatodo aquí para que lubrique las válvulas también. Entonces ahora vamos a armarla nuevamente. Tenemos dos bases del valero que son diferentes. Una es un poco más gruesa que la otra. En este caso es esta que tiene las letras. Esa va en la parte de arriba. Primero vamos a colocar esta. Hay que cerciorarse de que embone bien. Enseguida el valero. Y por último la base de los pistones con las letras hacia arriba. Ahora le vamos a poner aceite. Este tipo de hidrolavadoras lleva aceite 30W especial para hidrolavadora, o le pueden poner de grado automotriz. Yo lo compro por garrafas, pero ustedes pueden comprar 1 litro. No lleva mucho, lleva si acaso un cuartito. Miren, hasta ahí la vamos a llenar. Pueden ver que tiene una línea que es donde sella el empaque de la base de los pistones, que viene siendo este empaque o O-ring debe de llegar hasta esa línea. Entonces hasta ahí le vamos a poner el aceite. Enseguida vamos a armar el cabezal. No tiene pierde, no hay manera de que se equivoquen. Pueden ver que son 3 pistones en forma de triángulo. Lo vamos a ensamblar. Ahí está. Y hay que colocarlo en su posición. Que lo tengan en posición. Hay que apretar los tornillos. Estos tornillos van bien apretados. Tampoco tan exagerado que se vaya a tronar, solamente hay que apretarlos muy bien. Muy importante a la hora de apretar los tornillos. Hay que irlo haciendo esquinado o en forma de cruz, de X, para que vaya bajando parejo, que vaya bajando a la par todo, ya que si le dan de un solo lado hay el riesgo de que se pueda estrellar el cabezal y se nos echa a perder. Muy bien, ya estamos listos para hacer la prueba. Algo muy importante antes de encender la hidrolavadora, hay que dejar presionada unos 30 segundos la pistola para que tire el aire. Y después ahora sí vamos a encenderla. Ahí podemos ver que ya tiene buena presión. Y eso es todo, amigos, espero que les gusten mis videos y no olviden suscribirse y compartir. Muchas gracias.